esto lo decimos para darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy, Pablo Pirovano. Él es abogado. Hoy vamos a hablar un poco del cruce del tema de las denuncias y qué es lo que pasa después, a partir también de el caso más mediático y famoso, que es entre Javier Milei, presidente, y Lali Espósito, ¿no? Sí, porque Javier Milei, alguien habituado o alguien que habitualmente postea cosas en contra de otros personajes o de otras personas famosas, borró los posteos que hacía o que hizo en su momento sobre Lali Espósito. Bueno, igual Los eso borró, ya hay los capturas eliminó. y demás. Sí, por supuesto. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están los Muy dos? bien, ¿y vos? ¿Estás con luz Bien, o bien, sin gracias. luz? No, huyendo del microcentro, Sí, arriba del auto, huye. No había luz en todo el microcentro, en la oficina, en ningún lado. Sí. Así que tratando de buscar luz en algún lado. Ok. Bueno, Pablo, nosotros estamos también cerquita del microcentro, así que estamos padeciendo lo mismo. Te llamamos justamente para esto, ¿no? Para conversar un poco sobre estas denuncias que se dan en el ámbito de las redes sociales muchas veces. Algunas terminan pasando al ámbito judicial y se terminan judicializando y demás, pero queríamos conocer un poco con respecto a esto y desde tu experiencia como abogado, si esto que sucede en redes sociales, este cruce, estas denuncias que se dan muchas veces, terminan teniendo algún efecto en la justicia o cuando van a la justicia terminan quedando ahí porque no tienen ningún sustento y bueno, nada, es un cruce más en redes. No, muchos casos terminan en la justicia, sí, de hecho hay precedentes a niveles de Cámara, incluso Supremo Tribunal de Provincia, algunos de la Corte también. En cuanto a lo que hay que medir en estos casos, que es hasta dónde llega la libertad de expresión y en dónde empieza a tener que verse de alguna manera limitada esa libertad de expresión, porque invade la esfera ya de la intimidad de la persona o se tradujo en una injuria o en una calumnia que, bueno, ya incluso tiene algún tipo de sanción penal. Todo juega acá siempre, por supuesto, a partir de la conducta de la persona que se sienta agredida, porque estos son todos acciones, ya sea civiles, si alguien va a reclamar algún tipo de indemnización por el daño moral, la afectación al espíritu que le generó esa agresión, o penal, si ya se ha consolidado o esa persona entiende que puede haber alguna agresión tal que implica una calumnia, ¿no? Pero los hay. Acá el tema, bueno, pues se empieza a jugar mucho las pruebas que uno puede aportar, las ganas de costear una acción judicial de esta característica, porque bueno, todo tiene su costo y a veces la gente, una vez entre comillas terminada el ida y vuelta y la calentura, no acciona. Eso sucede la mayoría de las veces. Lo otro que también tenemos que tener muy en cuenta es que esto sucede en redes tipo Twitter o X, que la gente que está ahí está como acostumbrada a ese ida y vuelta con ese nivel de agresividad o violencia verbal, ¿no? Ahora Pablo, te consulto con respecto a esto, ¿no? Vos recién mencionabas la red social X, que me parece que hoy por hoy es el lugar donde mayormente no se dan estos cruces. Tomábamos como ejemplo el caso de Milei con Lali Espósito, ¿no? En este caso, bueno, Milei terminó borrando como los tweets o los posteos que había hecho difamándola, pero en ese momento, digo, y lo hago general, ¿no? Corriéndonos un poco del caso puntual de Milei con Lali Espósito. Cuando sucede esto, que hay desigualdad, espero que se entienda lo que quiero preguntar, desigualdad de fuerzas entre uno y otro, porque no es parejo, digo, la discusión entre un presidente de la nación y, en este caso, un artista, sobre todo por la cantidad de seguidores que pueda llegar a tener o la cantidad de gente que pueda volcarse, en este caso, a atacarla a ella, sumándose como al ataque que hace el presidente. ¿Vale una disculpa que después Milei diga, bueno, sí, disculpa, me equivoqué, borro el posteo y demás? ¿O ella puede seguir accionando, por llamarlo de alguna manera, contra, en este caso, el presidente? Sí, no, las disculpas valen en la medida que el agredido las acepte. En estos casos, si la persona que fue
agredida y considera que ha sido calumniada, insta una acción de tipo civil o penal, la justicia va a evaluar los hechos en el momento que ocurrieron, en el contexto que ocurrieron, y la disculpa no termina con la acción judicial. Entonces va a seguir, no vale la disculpa en ese caso, en este caso puntual. Sí, y cómo se puede tomar o cómo toma la justicia la cantidad de, bueno, como se conoce habitualmente, de trolls, por ejemplo, que se puedan subir a esa acción, y que en este caso sea como Lali Espósito, la agredida, en esa acción que se lleva adelante contra Milei. Milei en este caso también es responsable por todos esos que se subieron a atacarla. No, él es responsable por sus actos. Los que se subieron a atacarla van a ser responsables por sus actos si de vuelta, si sus actos son punibles desde el punto de vista penal o de alguna manera sancionables económicamente desde el punto de vista civil. Pero sí, lo que va a suceder en el caso del presidente o de cualquier persona con altísima exposición que realice este tipo de conductas en redes o cualquier situación, entendamos que lo digital es una derivación de lo analógico, en definitiva, ¿no? Si uno estaba en un discurso público, ¿no?, en la Plaza de Mayo con 500.000 personas y detectaba a una persona y le empezaba a agredir verbalmente, el candidato, el presidente o el que fuere que estaba ahí, seguramente la persona que se ve impactada por esa agresión verbal en esa plaza, rodeado de militantes, y él a lo mejor también militante, pero que en ese momento dejó de serlo, a lo mejor, va a sentirse totalmente afectada y aparte en riesgo de su vida en ese caso, porque estamos en una escena, digamos, de la vida real, por decirlo de alguna manera. En las redes pasa lo mismo, a veces queremos diferenciar. Cuanto más exposición tiene el que lo hace, y lo hace más en exposición pública respecto al que agrede, más responsabilidad va a tener si realmente ocurrió una agresión, ¿no? Va a tener que verse caso por caso. No es lo mismo si sucede en el living de tu casa, con 5 amigos, va a ser distinto. Claro. Y tiene mucho que ver eso, por supuesto. Y esto de borrar después, en este caso, bueno, los posteos en X o ¿qué estrategia puede ser también que le hayan recomendado? No, bajarle el tono. Y bueno, pero la estrategia es bajarle el tono sí. a la discusión, dejar de que esté eso colgado en la red, que sigan posteando, claro, que sigan replicándose. O sea, es de alguna manera retirar la situación, digamos. Sí, pero las pruebas ya están hechas, digamos. No, en cuanto a pruebas, a ver, es lo mismo. Claro, por eso. ¿Cuántas veces ha ocurrido en set de televisión antes? Claro. En los programas que hoy sigue habiendo, muy mediáticos y donde se hacían cámaras ocultas o se hacían críticas o de un chisme se transformaba en una situación de anómala respecto a una persona que a lo mejor no había sucedido nada, sí. y bueno, y derivaban en causas judiciales y lo que está grabado en televisión está grabado en televisión, no se puede eludir tampoco, ¿no? Es difícil borrar todas esas pruebas cuando suceden en ámbitos tan públicos. Pablo, era más a una cuestión así personal, ¿no? O sea, de que también un análisis que vos haces desde tu lugar como abogado, pero también como ciudadano, si sentís que se hace cada vez más común y si te preocupa esto de que sea todo las redes, el uso de las redes sociales, el uso de todo, no sé, de Instagram, de Twitter, qué sé yo, para uno poder decir lo que quiera, después lo borrás y demás, y que insultar, porque casos tengo para contarte miles, ¿no? De gente que capaz se siente como... Sí, hay millones todos los días. Lamentablemente es una red social, estamos hablando fundamentalmente, casi creada para esto, ¿no? Uh-huh. También hay mucho que ver. Por supuesto, la respuesta inicial es, por supuesto, que preocupa, por supuesto que no es o no debiera ser el uso habitual en una sociedad moderna, civilizada, republicana como la Argentina, incluido y democrática. Pero la realidad es que el nivel de agresividad que hay en el medio digital también a veces se ve en la calle. El ánimo social muchas veces pasa lo mismo. El tránsito de la Argentina no es el mismo que el tránsito tal vez de
no sé, por decir algo de Inglaterra, y sí es muy parecido al italiano, o tal vez el italiano sea peor. O sea, tiene mucho que ver con el contexto social como somos. Creo que, no sé si la respuesta es una mayor regulación, yo creo que no. Creo que también hay mucha voluntad de quien quiere estar. O sea, todo el mundo es libre de estar en una red social o no estar, ¿no? Claro. Todo el mundo es libre de postear y tener mucha o hiperactividad en las redes sociales o tener menos actividad. Sabemos que muchos tienen doble, triple, cuádruple personalidad en las redes sociales. Está la cuenta oficial y múltiples cuentas no oficiales. Sí, y muchos, no Pablo... y políticos estoy hablando en ese caso, ¿no? Sí, estamos hablando de cualquier persona. Y mucho, Pablo, también sucede que en redes sociales se animan a decir cosas que después cara a cara, pues ha pasado muchos ejemplos de gente que se ha encontrado con el que lo agravió por redes sociales y cuando lo tenía frente a frente no le dijo o no atinó a decirle todas las cosas que por redes sociales se había animado. Es así, cuanto más mediática es, no por los medios, sino por la inmediatez o mediatez del tema. Cuanto menos inmediato es la relación, más posibilidad hay de que a la gente se anime. Acuérdense del amigo Tangalanga y sus llamados telefónicos. Claro. O sea, en esa época a la gente se animaba a hacer, las llamábamos, tenemos más idea, las cachadas telefónicas. Y eran agresivas también, muchísimas de ellas. Y se ponían atrás de un teléfono. O sea, hay mucho de eso en la personalidad de las personas. Claramente todo eso es sancionable. Obviamente son todas acciones privadas, ¿no? Porque lo que está afectado siempre es la honorabilidad, por muchas veces la intimidad de las personas, ¿no? Claro. Entonces depende de la persona que se considera agredida por tal o cual situación, el querer o no acudir a la justicia a encontrar o una sanción punible desde el punto de vista penal o un resarcimiento económico. Pablo, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Deseamos que puedas conseguir algún lugar con aire rápidamente, que puedas escapar del microcentro. Gracias por este ratito con nosotros. Gracias, Fuerte Pablo. Abrazo. A ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Charlábamos con Pablo Pirovano, abogado, él, sobre estas cuestiones que se dan en redes sociales. No hay que tuitear o hacer nada así. No, que después te puedas arrepentir. Exactamente. Y que no puedas sostener cara a cara. Claro. Siempre eso también. Pues si no, yo no puse eso. Sí. Yo no quise decir eso. Me sacaron de contexto. Pues sí, acá tenés. O esos tweets en general, porque Twitter me parece que es la peor de todas. Poner cosas que podés terminar afectando a un tercero o afectando a alguien. Sobre todo con mentiras, porque en general me parece que no solo en este cruce de Milei con Lali Espósito, en general la gran mayoría de las cosas que se dicen y que se acusan y que se tiran por redes sociales carecen de realidad, de sustento. Sí, además después es como sí. A ver, ahora no fue ningún agravio, qué sé yo, pero sí otra vez Lali estuvo en el centro de discusión y de polémica con lo de Moldavsky, que empezó también, y que después él salió a decir, hizo un videíto también, decir que no, que en realidad lo inventó, pero que no era tan así. Todos los zapatillas que tenía alrededor, el operador le ponía el tema del Lali Espósito, el otro le dijo que era Lali Espósito, y ninguno salió a decir en ese momento, no estoy hablando de Lali. O sea, fue tipo, cualquiera, ¿entendés? Que habla así de la vida privada, y después que subas un video pidiendo perdón diciendo que era mentira, que lo ya hizo está, ya el daño está hecho. Por el aire, bueno, cualquiera. Sí. Por eso digo que es cada uno hace lo que quiera en redes, pero bueno, sí, es el riesgo también. Después hay que de las figuras. atenerse a las consecuencias. Exactamente. Vamos con un poco de música. Sí. 44 de térmica. Dale, bárbaro, genial.